Bienvenidos, manitas. Hoy toca decorar una caja de vinos. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que he hecho ha sido lijarla. Una buena lijada, sobre todo por el surco que tiene en el interior, el carril este, para que deslice la tapa, y por los bordes de la tapa, porque esta caja la tenía mi marido en el taller, en algún momento se le debió de mojar y la tapa corría muy mal. Ahora ya va mucho mejor. Esta pieza de aquí, que tenía aquí para poder abrir y cerrar, se la he quitado. Y también le he quitado la cuerda que tenía aquí la caja para cogerla. Y estos orificios los voy a cubrir con un palito de manualidades de este redondo. He estado buscando entre los que tengo para que la circunferencia fuese exacta la del orificio. Y ahora lo voy a cortar con una sierra. Lo corto al ras. Y con este martillo, que es de goma, para no dañar la madera, le doy unos golpes para terminar de meterlo. Le paso una lija y ya está listo. Paso a tapar el poro con una imprimación. Podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. Lo voy a hacer solamente en los 4 laterales de la base y en la tapa en la parte exterior. Decoupage para la tapa. Yo he escogido esta servilleta con flores de mucho colorido porque la decoración quiero que sea potente. Y lo primero que voy a hacer va a ser ir rasgando las flores para hacer mi propia composición. Rasgamos con las manos, con un pincel humedecido en agua. Y esta es la composición que voy a hacer. Y lo voy a ir pegando todo con medium para decoupage. Lo primero, como siempre, retirar 2 de las 3 capas que trae la servilleta y quedarnos con la capa impresa. Y vamos a ir por partes, aplicando una capita muy finita en la superficie, pero extendiéndola bien, colocando nuestro trocito de servilleta y ayudándonos de la yema de los dedos ir ajustándola a la superficie. Y si lo necesitamos, utilizando un plástico que colocaremos encima, presionando del centro hacia afuera, eliminaremos arruguitas y bolsitas de aire. Así vamos a ir pegando cada uno de los pedacitos que tenemos recortados. Antes de terminar de pegarla, con una lima de uñas voy a eliminar el exceso de servilleta. Y ahora ya terminamos de fijarlo, aplicando una nueva capa de la misma cola por encima de la servilleta, esta vez con más cantidad, del centro hacia afuera, y dejaremos secar. Paso a pintar los 4 laterales de la caja en un tono arena. Estoy utilizando pintura acrílica, podéis utilizar la pintura que tengáis. Seguimos con la decoración. Pasamos a los laterales cortos y voy a hacer un diseño de cuadros. Aquí ya lo tengo hecho. Este va a ser un poquito diferente, pero vais a ver lo fácil que es de hacer. Apenas tenemos que medir. Y como veis, voy a utilizar un color potente, un rojo guinda. En una tabla de corte nos vamos a preparar cinta de carrocero, cinta de papel. Y vamos a hacer tiritas de unos 3 milímetros más o menos. Yo lo voy a hacer a ojo, pero si queréis podéis medir. No importa que una nos quede un poquito más grande, más ancha que otra, no pasa nada. Yo las estoy haciendo de 3 milímetros, pero vosotros podéis escoger el ancho que queráis. Y cortamos unas cuantas tiritas. Vamos a empezar pegando las que van en vertical. Podéis empezar como queráis, en vertical o en horizontal. Yo os decía que las tiritas que hemos cortado no tienen por qué ser exactas porque aquí tampoco vamos a medir demasiado. Vamos a hacer grupitos de 3 tiritas.
Lo que sí que voy a hacer es medir 2 centímetros entre cada grupito. Ya está, no voy a medir más. No me importa lo que mida el ancho de la caja, no tiene importancia. Vamos a ir cogiendo tiritas. Y en estas primeras marcas de 2 centímetros que hemos colocado, pegamos la primera tirita. No vamos a medir para colocar las siguientes, pero lo que sí que vamos a intentar es que queden paralelas. Primer grupito, pues ahora mido de nuevo esos 2 centímetros. Y otro grupito. Así hasta completar todo el lateral. Y ahora con una plegadera o con la parte de atrás de una tijera vamos a ir frotando por encima de las cintas para que se peguen bien, para que después la pintura no se nos meta por debajo de ellas, que seguramente en algún punto se nos pueda meter, pero no pasa nada, porque cuando terminemos siempre podemos retocar. Y ahora toca el turno de las horizontales y lo hacemos de la misma manera. Medimos los 2 centímetros y vamos colocando las cintas. Y ahora pasamos a darle el color. Lo voy a aplicar con una esponjita, con muy poquita carga de pintura en la esponja, para evitar que se nos meta por debajo de las cintas. Mojamos en pintura y descargamos. Tengo la pintura en la esponja y yo no voy directamente donde están las cintas. Yo descargo un poquito en esta zona de aquí. Descargo y a partir de aquí toquecitos por toda la superficie. Una vez ya se nos ha secado, vamos a pasarle una lija muy suave. Por eso solamente he aplicado una sola capa. No es necesario que nos cubra por completo. Y ahora ya retiramos las cintas. Y así es como os tiene que quedar. Ahora pasamos a estos laterales largos. Un estarcido en marrón chocolate ayudándome de una plantilla. Con un pincel de estarcir mojamos en pintura y descargamos el exceso. Y a pequeños círculos vamos marcando el diseño. Y para que no quede tan marcado el color tan subido, que no parezca que está recién hecho, vaya, le voy a pasar una lija por toda la superficie. Y con el mismo marrón chocolate, con un pincel que sea viejecito, vamos a sombrear los bordes. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, muy poquita carga de pintura. Es preferible hacerlo 2 veces a pasarnos en color. Mojamos y descargamos en un papel. Y con lo poquito que nos quede en el pincel pasamos por todo el lateral. Ya veis que apenas se nota.
y terminamos dándole luz al texto con un marcador en blanco. De momento la base así es como va quedando y ahora pasamos a la tapa. Empiezo dándole color en la zona donde no está la servilleta, con un blanco roto. Siguiente paso, voy a utilizar el color arena que utilicé en la base y ayudándome del blanco roto para integrarlo. Voy a ir entremezclando los dos colores. Voy a ir aplicando y difuminando ambos colores, pero siempre intentando que predomine el blanco roto. Aquí ya es cuestión de ir jugando y parar cuando el resultado nos guste. Volvemos al estarcido con el color arena y ayudándome de una plantilla de textos. Voy a ir dándole pequeños toques. El siguiente paso, difuminar el borde de las flores con un pincel angular. Nos preparamos agua y pintura acrílica en marrón chocolate. Mojamos el pincel y retiramos el exceso. Mojamos la puntita del pincel en la pintura y extendemos. Y vamos por el borde de las flores. Si notáis que el pincel no os corre demasiado, que no podéis extender la pintura con facilidad, humedeced en agua. Retiráis el exceso y continuáis. De esa manera diluimos la pintura y es cuando se crea el difuminado. ¿Qué nos pasamos de pintura? Limpiamos el pincel con el agua y solo con agua, sin mojar en pintura, volvemos a pasar sobre la zona. De esa manera rebajamos la intensidad de color. Para darle más profundidad a cada ramillete de flores, también voy a perfilar por el interior, por la servilleta, por las zonas en donde podría haber más oscuridad. Esta flor, este ramillete, ya lo tengo hecho. ¿Apreciáis la diferencia? Esto es opcional, pero yo os animo a que lo hagáis y así practicáis el difuminado. Muchos de vosotros me decís que el difuminado se os resiste. Bueno, pues simplemente practicar y no tengáis miedo a la pintura, no tengáis miedo a equivocaros.
Sigo con el marrón chocolate para difuminar los bordes, igual que hicimos con la base. Salpicaduras, que ya sabéis que me encantan y siempre que puedo las incluyo en el trabajo. Y me lo está pidiendo, salpicaduras en marrón chocolate. Y otras pocas en blanco roto. Y así es como ha quedado la tapa. Ahora que no se nos olvide que al interior aún no le hemos hecho nada. Y tan solo voy a aplicarle tinte para madera en el tono roble francés, tanto al interior como a la base de la caja. Pues ya está seco el tinte también y así es como va quedando. Si os fijáis aquí han quedado unas manchas, son las piezas que habían en el interior para sujetar las botellas, que por mucho que la he limpiado, he lijado encima, no he conseguido que se elimine del todo. Y se han quedado estas marcas, aquí el tinte no ha agarrado con la misma intensidad. Pero bueno, lo voy a dejar así, queda más rústico. El siguiente paso, antes de terminar con un último detalle, va a ser barnizar toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Voy a aplicarle 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Al ser en spray, lo voy a hacer fuera de cámara. En cuanto se seque, vuelvo para terminar esta bonita caja. Le coloco un tirador a la tapa para que me facilite abrir y cerrarla. Y por último, lo que me queda hacer es aplicar un poquito de cera en el carril de aquí de la base y por los bordes de la tapa. Porque cuando trabajamos con madera, aplicamos humedad, normalmente se suele hinchar un poquito. Sí que es cierto que cuando pasan unos 5 o 6 días, bueno, pues se deshincha bastante y abre y cierra mucho mejor. Pero aún así vamos a facilitar esta tarea. Yo voy a utilizar aquí en la zona del carril esta cera incolora. Lo voy a aplicar con pincel porque me será más cómodo llegar hasta el fondo. Y para los bordes de la tapa, pues restos de una vela. Y ahora, para que se extienda bien, vamos a introducir la tapa y la vamos a abrir y cerrar unas cuantas veces. Pues ya está, caja terminada, pintura y una bonita servilleta. Es lo que hemos necesitado para decorar esta caja de vinos. Los laterales, así es como han quedado, los largos con texto y los cortitos con esta improvisada tela pintada. Podemos utilizarla así como caja o otra opción sería por la parte de atrás, aquí, o bien ponerle unos ganchitos o hacer unos orificios para poderlo atornillar a la pared. Y lo que tendríamos sería un bonito armario. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle dedito arriba al vídeo y compartirlo. Y si te ha gustado la idea y aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajo de suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!